Estás escuchando Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 774 de Puyén. En el programa de hoy hablaremos sobre el Año Nuevo Mapuche, Huiñou Tripantu, Hui Tripantu. La celebración del Año Nuevo Mapuche se realiza en el solsticio de invierno austral, el día más corto del año en el hemisferio sur, entre el 21 y el 24 de junio. Se llama Huiñou Tripantu en Mapuzungún, el regreso de la salida del sol, que se produce justo a la medianoche. Por su parte, Hui Tripantu significa nueva salida del sol y representa el momento exacto en el que el astro aparece por el oriente. Estás escuchando Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. El Hui Tripantu es un día sagrado para los mapuche. Su celebración empieza antes de que el sol se esconda, mediante rogativas en Mapuzungún, ofreciendo muxay al ritmo del cultrún, de las trutrucas y de las pifulcas, momento en el cual se agradece por el monguén, la vida, por el nehuen, la fuerza, y por el atche mapuche, ser gente de la tierra. Debe ser agradecido para ser digno de recibir, dicen los ancianos. También se juega y se comparte la comida tradicional. El año nuevo se anuncia cuando al amanecer aparece un huenelfe, lucero, que simboliza el regreso del sol y la luz junto con la renovación de la naturaleza y la sabiduría mapuche. Es el nuevo despertar de la tierra, de la naturaleza, del universo, de los espíritus protectores y dadores de vida. Es el renacer del nehuen, de la gente de la tierra. Es el Hui Tripantu, es el Año Nuevo Mapuche. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 774 de Puyén.